Pero sí, es tremendo lo del riachuelo. Cuando estaba Juan Cabañé, que dijo que él había visto pescaditos. Que había visto pescaditos, claro. Ahora, Y qué antes tema, María ¿no? Julia Alzogaray, cuando prometió que en 100 días se limpiaba el riachuelo. Mirá que han pasado años, ¿no? Mirá desde cuándo se viene gastando plata sin, Sin ningún resultados. por lo menos a la vista. ¿Pero son cajas políticas estas o no? Yo creo que salta a la vista. Si vos ves los resultados, al menos ni siquiera en este caso vemos los resultados de un progreso significativo en materia ambiental en una cuenca que no solo se trata del agua del riachuelo, sino de decenas, centenares de miles de personas que viven en las costas del riachuelo, sufriendo los efectos de la contaminación y colaborando también con él. A ver, vamos a ver de vuelta el video y le voy a pedir a la producción, a ver si podemos buscar el organigrama de la Kumar, que hoy lo estuve mirando, porque es contando, siguiendo la línea de lo que decía Sergio, la cantidad de gente que trabaja en la Kumar. Pero vamos a ver el video de Sabatella entrando a la Kumar esta mañana, dale. Martínez, compañero, ¿eh? Bueno, ahí estaba el ingreso de Martín Sabatella. En un ratito les vamos a mostrar lo que es el enorme organigrama de la Kumar, pero ya vamos a volver a este tema. Tenemos mucho de qué hablar. En la venta, les decíamos, uno de los temas es la grieta que se armó dentro del propio gobierno alrededor de los políticos presos, o los presos políticos, como le gusta decir, a los presos, por supuesto. Alberto Fernández había dicho el otro día en una reunión secreta o reservada, perdón, que para él eran políticos presos. Sí, que él, a criterio de él no había presos políticos. Lo dijo incluso en una entrevista televisiva a principios de esta semana, y eso detonó una serie de réplicas que empezaron desde el kirchnerismo puro, Eve Bonafini, por ejemplo, Amado Boudou, Parrilli, el ahora senador Parrilli. Claro. E incluso ayer mismo tuiteó el ministro del Interior, Guado de Pedro, diciendo que a criterio de él hay compañeros presos. Bueno, Guado de Pedro ya es otra cosa, porque... Estamos hablando del ministro del Interior. Porque los otros son personajes, si querés, hasta marginales, quizás. Sí. Guado de Pedro ya es un hombre de poder. Pero me parece que el que está hablando es el kirchnerismo puro. Claro. Del que Guado de Pedro es una expresión, si vos querés, la más moderada, la más reconocida como dialoguista, pero en cualquier caso, para no detenerme en Guado de Pedro, claramente hay un avance dialéctico en contra de las palabras del propio presidente, que en este caso tienen algún valor, porque estas palabras de definición de preso político supone la idea de una acción para terminar con una supuesta injusticia. Le pongo comillas a la palabra injusticia. Veamos el tuit de Guado de Pedro, que es muy llamativo. Milagro Sala lleva 4 años detenida, no queremos más presas y presos políticos en Argentina. ¿Vos decís que lo están corriendo al presidente? Bueno, claramente le están tratando de corregir la opinión. A propósito de Milagro Sala, te digo entre paréntesis, hoy el Tribunal Superior de Jujuy ratificó la condena a 13 años de prisión en una de las causas por las cuales está detenida la dirigente piquetera de Jujuy. Se suma Cecilia como por arte de magia, pareciste. Rápidamente. Especialista en temas judiciales, que venía siguiendo el tema de Milagro Sala. Esta condena es de las más graves que tiene, ¿sí? Es de la más grave que tiene. La de los 13 años es la más grave que tiene. Tiene otras y tiene aparte infinidad de procesos, ¿no? También, digo, en el caso de Sala ha intervenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un momento. Si bien por su situación incluso intervinieron organismos internacionales en algún momento y demás, ella ya tiene esta condena que, bueno, como bien decía Sergio, acaba de ser confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Jujuy. Y Sergio, ¿cómo prospera esto? ¿Alberto seguirá manteniéndose en su posición? Me parece que hay un dilema que es el dilema original de la presidencia de Alberto. Alberto se presentó el primer día y durante la campaña electoral como algo así como el heredero de Néstor Kirchner. Claro. Pero en realidad su presidencia es hija de Cristina Kirchner.
Y entre aquel Néstor Kirchner idealizado ahora por Alberto y esta Cristina Kirchner hay una diferencia significativa. No digo que Néstor haya sido tan héroe nacional como lo propone Alberto, ni tan maligna como algunos la quieren hacer ver a Cristina, pero claramente la Cristina de hoy tiene una agenda política que tiene que trasuntarse, o ella pretende que se trasunten hechos. Viste que Alberto siempre, él marca la diferencia. Alberto dice, Néstor Kirchner era pragmático, Cristina es dogmática. En eso sí sigue, en eso Alberto Sí. es pragmático. Y dice algo más, y ya lo ha expresado varias veces. Recuerda y reivindica al Néstor Kirchner que modificó la Corte de la mayoría automática, la famosa Corte menemista de la mayoría automática, cuando prácticamente forzó la renuncia de toda aquella Sí, Corte claro. y estableció una nueva Corte Suprema que en su primera etapa ciertamente mostró signos de independencia. Ahora, inmediatamente después, el Néstor Kirchner ofició e utilizó su pragmatismo y dejó de lado la política de independización de la justicia para usar los recursos del poder para usar la justicia, tal como se vio en el resto de la presidencia de Néstor y sobre todo el de Cristina, sobre ¿no? todo durante los dos mandatos de Cristina Sí, Kirchner. sí. O sea, ¿con cuál Alberto nos vamos a ver? ¿Con el primer principista de Néstor Kirchner o con la Cristina y Néstor avalando desviaciones gravísimas y utilizando la justicia en beneficio propio? Es la pregunta que está todavía flotando en medio de un tironeo que ya no es en voz baja, es un tironeo imagino- a la luz pública, una discusión Sí. pública respecto de qué hacer con los presos de la corrupción que el kirchnerismo considera que son presos políticos. Una categoría que solo es aplicable, se aplicó en la Argentina en épocas de dictadura. Para mí lo peor de la comparación de la discusión sobre presos políticos o el intento del kirchnerismo de hablar de presos políticos es la deshonra que significa para los verdaderos presos políticos, ¿no? Claro. Que de verdad eran presos políticos Bueno. en el 75, 76, 77. A esa tentación permanente del kirchnerismo de comparar su realidad con la realidad de la década del 70, el senador Parrilli habló esta semana de un plan sistemático por parte del macrismo para encarcelar dirigentes opositores. Qué va. La palabra plan sistemático sistemático. es la definición que usó la Cámara que condenó a los comandantes, que definió que hubo en la Argentina un plan sistemático para detener y desaparecer personas durante el proceso Y a militar. todo esto lo hacen rodeados de abuelas y madre de Plaza de Mayo, ¿no? Para completar Exactamente. la escena. ¿Cómo pesará esto en los jueces federales que son siempre tan permeables al poder de turno? Este dilema, esta no definición, ¿no? Mira, en Comodoro Pi están mirando mucho lo que pasa con la reforma judicial y en ese sentido miran esta polarización que hay, si querés, entre el sector más cercano a Alberto y el de Cristina, porque básicamente detrás de la reforma saben que está Marcela Lozardo, ministra de Justicia, alter ego de Alberto Fernández, y Gustavo Vélez. Y también que Vélez consulta a José María Campagnoli, una persona que claramente no es del agrado del kirchnerismo puro. Y los federales lo odian. Lo Los jueces federales odian, lo odian, exacto. Bueno, perdón, vos hablas de una reforma judicial que está impulsada muy bien por este sector, pero es una reforma judicial que todavía no la vimos. No la vimos. Todavía no se cierto. concretó. No se concretó, no hay todavía llamados ni intercambios con los jueces de Comodoro Pi, cosa que los que están ahora y no se tomaron la feria los inquieta y mucho, porque es la primera vez que por ahí se empieza a hablar de una reforma y no se los No los consulta, no los deberían consultar, porque ustedes son No, parte del claramente. problema, no de la solución, ¿no? Exactamente, pero es un escenario nuevo para ellos, porque hasta ahora siempre han tenido mucho diálogo, e incluso lo tuvieron con el kirchnerismo, con los operadores judiciales, ¿no? Javier Fernández, aunque el parezca, famoso claro, lo señor Javier. ascendieron. aunque Claro. parezca marginal, tiene absolutamente que ver con esto. El anuncio esta semana de un tribunal de lawfare creado en Madrid, presidido por Eduardo Barcesat, un hombre que viene del PC, que es kirchnerista, con el ex juez Garzón en el medio, con una lista de periodistas argentinos que pueden llegar a ser enjuiciados, con una especie de tribunal que se arrogará desde Madrid, lo cual es bastante simbólico, si querés, hasta en términos históricos, desde Madrid a las colonias sudamericanas controlará si los periodistas decimos o no decimos la verdad.
¿Qué pasaría si ese tribunal condena a un montón de periodistas? Y si la paciencia en algún momento de este gobierno se termina respecto del periodismo, ¿qué trato tendrían esos periodistas en la comunidad informativa de la Argentina? Te hago una pregunta. Dentro del pragmatismo, Alberto, ¿por qué no sigue la línea del kirchnerismo? ¿Qué está protegiendo? Me parece que Alberto tiene la necesidad de diferenciarse políticamente. En algún momento se va a hacer esto mucho más transparente, que no tiene ahora ninguna posibilidad de hacerlo. O sea, que es el principio de que en algún momento va a romper. Va a querer hacer su propio gobierno. Que va a definir o va a tratar de acentuar el estilo político que tiene, que deviene de su propia personalidad. No puede hacerlo ahora, no tiene ninguna condición política para hacerlo ahora. Y me parece que su situación está más atada, mucho más que a la política, a los resultados que eventualmente logre en materia económica. Si él logra algún resultado positivo en materia económica, logrará hacer pie en materia política. Pero esto es una eventualidad que no tiene fecha, no tiene plazo y con una situación económica que es bastante complicada de acertar hoy en el momento. Alberto viaja la semana que viene y ya nos vamos con INE también, porque va a quedar Cristina como presidenta. Sergio, no sé si esto hay que esperar algo. Antes de hablar de Alberto en Israel, ¿hay que esperar algo de Cristina como presidenta otra vez? En principio no. En principio no. En principio no se espera que vaya tampoco a la Casa Rosada. Lo cual no quiere decir que no sorprenda con alguna aparición. Sería bastante singular. ¿Te imaginas una cadena nacional de vuelta? Un balcón y con todos los muchachos cantándole. ¿Te imaginas? Y bueno, en principio no hay previsto nada que actúe como presidenta, siendo vicepresidenta. Pero hay que ver si salta la formalidad de simplemente una presidenta en retardo, digamos. Como suele ser, pero como Cristina es Cristina, ¿quién Por eso sabe? te dije que la posibilidad está abierta. Ine, viaja, ¿por qué viaja a Israel? Primer viaje oficial de Alberto como presidente. ¿Por qué Israel? Te diría que es una muy buena decisión de política exterior viajar a Israel.